Bueno, pues si les parece, iniciamos. Buenas tardes a todos y todas que se han conectado a este conversatorio organizado por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Se les da la bienvenida a esta charla introductoria al tema de legislación ambiental en México que impartirá Javier Ruiz, el primero de varios conversatorios, talleres, foros que se tienen planeado organizar por parte de REMPA. Yo soy Raquel Sapien, integrante de la red, y antes de presentarles a nuestro expositor, cedo la palabra al presidente de REMPA, el biólogo y maestro en comunicación Fabián Carballo Vargas, para que dé la bienvenida formal. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por, por la moderación. Agradecemos muchísimo tu apoyo y, por supuesto, la presencia de Francisco Javier Ruiz eh, en este taller que accedió amablemente a apoyarnos en esta situación que es muy importante para los periodistas ambientales desde el punto de vista de entender en dónde nos estamos parados, cómo podemos de alguna forma apoyar a revertir esta situación ambiental en la cual nos encontramos. Y para ello, por supuesto, es sumamente importante el tema, del derecho ambiental. Entonces, esta va a ser una de las primeras partes que se va a tener, la parte introductoria sobre el derecho ambiental, y posteriormente tendremos una siguiente sesión en 15 días aproximadamente con un consultor que nos va a ampliar un poco más el tema. Y la verdad es de que es muy importante el derecho ambiental. Es una herramienta que muchas veces los ciudadanos y en particular los periodistas pues no manejamos muy bien a veces, y que quizás sería una herramienta que nos podría ayudar para entender mejor y poder hacer mejor nuestro trabajo. Igual, de una forma, los comunicadores e incluso la gente interesada en el medio ambiente. Entonces, pues agradezco mucho la presencia de Javier Ruiz y, por supuesto, la presencia de cada uno de los asistentes a esta sesión. Y pues un gusto coincidir el día de hoy. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Fabián. Bien, ahora vamos con Javier Ruiz, quien es licenciado en Derecho y candidato al grado de maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es egresado de diplomaturas y cursos de actualización de posgrado en Derechos de la Naturaleza, Dimensión Ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de universidades como la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Quilmes. Cuenta con experiencia profesional en consultoría ambiental, mecanismos de defensa de derechos ambientales y asesoramiento parlamentario para la región de Latinoamérica en derecho ambiental y normas ecocéntricas. Es activista por la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales no humanos. Y bien, pues después de la exposición de Javier, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Vamos contigo, Javier. Muchas gracias. Hola, hola a todas las personas presentes. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, precisamente eso es lo que vamos a platicar hoy de la legislación ambiental en México. Quiero que se sientan cómodos, que tengan ahí cerca, no sé, algo para tomar. Espero que esto sea ameno. Me gustaría que hagan preguntas. Voy a tratar de resolverlas con la mayor precisión posible, pero sobre todo lo que me gustaría es generarles más dudas al respecto, ¿no? De lo que vamos a ver hoy. Me había comentado Fabián que ustedes tenían ciertas inquietudes también, no solo sobre el conocimiento de la legislación ambiental, sino dónde la voy a encontrar. Entonces, lo que estaba yo pensando es que ahorita, después de una primera presentación, que es la que tengo en pantalla, les voy a pedir sobre todo a los que estén desde su computadora que tengan abierto el navegador de internet de su preferencia, porque vamos a hacer un ejercicio de búsqueda donde les voy a decir dónde podemos buscar materiales, dónde vamos a hacer consulta de las leyes actualizadas y dónde se promulgan también, ¿no? Todas las reformas y las actualizaciones legislativas en la materia. Y también les voy a dar por ahí unos tips de búsquedas de materiales que les van a servir a ustedes para su trabajo como periodistas ambientales, ¿no? Y pues bueno, reitero el agradecimiento de estar con ustedes aquí, de que podamos conocernos y charlar un poco el día de hoy. Pues voy a dar comienzo.
para darles un panorama general de lo que viene siendo la legislación ambiental en México. Sobre todo me voy a enfocar a lo que se considera como los presupuestos básicos en materia ambiental para nuestro país. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero nosotros tenemos que atender nuestro ordenamiento constitucional. ¿Dónde están los fundamentos de este derecho ambiental en la Constitución? Bueno, lo vamos a encontrar presente en varios de los artículos de la misma. Sobre todo, muy importante el artículo 4 constitucional, porque es donde se encuentra de manera explícita el derecho a un medio ambiente sano y el régimen de responsabilidad ambiental que actualmente tenemos en el país. Otros artículos nos van a dar pautas de lo que viene siendo la legislación ambiental, cómo se aplica y las facultades que tienen como tal los poderes del país, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial en la materia. Por ejemplo, el artículo 17 es donde vamos a encontrar nosotros el derecho de acceso a la justicia, y es muy importante porque debemos de recordar que en abril de este año entró en vigor el Acuerdo de Escazú, que es vinculante para México y para todos los países que lo han ratificado, y que precisamente nos habla de los derechos de acceso a la justicia en materia ambiental. Nos vamos a encontrar que artículos como el 25 establecen lo que viene siendo la planeación a nivel nacional, y ahí es donde vamos a encontrar las bases de del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes sectoriales en materia ambiental, que también vamos a hacer una búsqueda más adelante, ¿no?, al respecto. El artículo 27 constitucional también es muy importante para la materia, porque en este artículo nos vamos a encontrar contenidas muchas pautas que fueron fundamentales cuando se promulgó originalmente la Constitución en 1917, porque hacían una protección de los recursos naturales, y aquí vamos a encontrar el concepto de la propiedad originaria de la nación y el dominio de la nación sobre estos recursos y los sectores estratégicos del país, ¿no? En el artículo 73 nos vamos a encontrar, sobre todo en la fracción 39G, cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la Nación para legislar en materia ambiental y cuáles son las facultades que tienen los estados y los municipios para hacer lo mismo. Y en el artículo 115, de igual manera, cuáles son esos servicios relacionados a la materia ambiental que son facultades exclusivas de los municipios. Y el artículo 133 es el artículo que nos va a dar como base para qué nos sirven los tratados internacionales, bueno, ya sobre todo a lo que nos atañe el día de hoy, a la materia ambiental, que son fuente de derecho como tal para nuestro país. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que las principales instituciones gubernamentales que tienen que ver con la materia ambiental son las siguientes. Aquí les hice una lista de, podríamos decir que son las más importantes, las que tienen más injerencia a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque es encargada de conocer de las quejas sobre violaciones de derechos humanos, y aquí la comisión va a emitir recomendaciones por las presuntas violaciones al derecho humano en medio ambiente y al derecho al agua y al saneamiento, ¿no? Tenemos el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene sus atribuciones fundamentadas en la Ley General de Cambio Climático actualmente. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un instituto que hace mucha investigación en temas de hidroecología, de caudales, de aplicación científica en todo lo que tiene que ver con agua y medio ambiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que posiblemente hasta la conocen un poquito más, CONAM, porque es donde vamos a encontrar todo el registro de esta protección especial que tienen a algunas áreas de reservas, de parques nacionales, o como tal de áreas protegidas en el país, porque por la importancia de la biodiversidad que albergan estas áreas en nuestro territorio. Tenemos la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, la CEA, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o Profepa, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y CONAVIO, ¿no? Ahora, estos materiales que yo les estoy poniendo aquí en pantalla
son unos materiales que vamos a hacer una consulta después de esta presentación, que les voy a decir dónde buscarlos, que son muy importantes también para entender cuál es el actual desarrollo, no solo de la legislación ambiental en el país, sino también de la judicialización de los casos que tienen que ver con las afectaciones al medio ambiente y los derechos ambientales, ¿no? Sobre todo, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a partir del 2017 ha sido muy importante para la región de Latinoamérica, y México no es la excepción, que es la 23-2017, que nos está, aquí la Corte Interamericana hizo todo un desarrollo de lo que es el alcance del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Tenemos el amparo en revisión el 307-2016, que nos establece pautas sobre el interés legítimo, o sea, esa capacidad que tienen las personas de llevar a cabo un juicio de amparo para defender al medio ambiente, ¿no? El amparo 610-2019, que establece criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre qué es la participación ciudadana en temas ambientales. El 659-2017, que tiene que ver con el interés legítimo de los niños, el poder acceder a la justicia para los menores de edad en temas ambientales, y el 1890-2009, que nos establece qué es el derecho de acceso a la información en temas ambientales. Todo esto lo traigo a colación por lo que les había comentado, ¿no? El acuerdo de Escazú. Ahora, ¿cuál es ese contexto de la legislación ambiental en México? ¿Cómo nace? Bueno, esto va a tener su nacimiento como tal en el contexto internacional, ¿no? A través de esa crisis de los años 60 y 70 que se empieza a dar por los movimientos sociales que exigen una justicia ambiental. Bueno, pues vamos a tener en el 72 que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se va a crear el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y vamos a tener como tal Estocolmo en 1972 también, ¿no? Y aquí es cuando nos habla de las bases de la relación de las personas y el medio humano. En aquel entonces todavía no se hablaba del medio ambiente. Sin embargo, esto va a ir evolucionando. Vamos a tener que para México la primera legislación ambiental tiene que ver con acuerdos. Con acuerdos sobre todo bilaterales con Estados Unidos o Canadá. Entonces vamos a tener en el 83 otro antecedente, que es el Acuerdo de Cooperación Ambiental Fronterizo o el Acuerdo de Paz. En el 87, que se suscribe al Acuerdo de Montreal para la protección del ozono, y en el 89 el Convenio de Basilea para la regulación del tránsito fronterizo de desechos peligrosos. Podríamos decir que estos son los primeros antecedentes en el país sobre cómo se empieza a desarrollar una legislación como tal en materia ambiental y que ya no sea por responsabilidades civiles, ¿no? Entonces, como tal, esto se va a circunscribir en lo que se le llamaba la crisis del petróleo y la reestructuración de esos procesos productivos que se dan hasta la década de los 80. Ahí es donde nace como tal la legislación ambiental actual que conocemos en el país. Ahora, nosotros vamos a tener una ley marco o ley de presupuestos básicos en materia ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, porque esta es la ley de la que van a emanar otras leyes más específicas en ciertas materias, como una ley que tenemos para el desarrollo forestal, una ley que tenemos en materia agropecuaria y esta regulación fitosanitaria, la Ley General de Cambio Climático, que es más reciente. Entonces, los antecedentes de esta LEGEPA vienen del 71, que vamos a tener la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Después vamos a tener en el 72 la primera institución que se va a encargar de trabajar esa temprana legislación ambiental, que es la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. En el 83 se va a convertir en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y ese mismo año tenemos una reforma al artículo 25 constitucional, en el que se va a adoptar criterios ambientales como el concepto de conservación, que se va a encontrar supeditado a las actividades económicas. Esto tiene que ver por el marco internacional del desarrollo sostenible. En el 84 tenemos otra reforma
Y aquí vamos a encontrar una de las primeras obligaciones del Estado, que es generar normas para defender al medio ambiente. En el 87 se adopta a rango constitucional la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la facultad concurrente que tiene nuestro Congreso para legislar en materia ambiental, conforme a los artículos 27 y 73. ¿Qué viene después? En esta misma década, pues también el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en ese artículo cuarto constitucional y, y dentro del marco regional de los derechos humanos, la actualización de la Carta y la Declaración Americana de Derechos Humanos con el Protocolo de San Salvador que la viene a actualizar y que viene a reconocer ese derecho muy importante para lo que nos atiene el día de hoy, ¿no? Entonces, como tal, nuestra ley marco, nuestra ley JEPA, bueno, pues es una ley que corresponde a todas esas obligaciones del Estado que se derivan desde el ordenamiento y las garantías constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo para que nosotros podamos ir trabajando todo esto que viene del marco institucional supranacional. ¿A qué me refiero con esto? Programa de ONU para el medio ambiente y para el desarrollo, porque ahí nos vamos a encontrar directrices a través de sus diferentes convenciones y conferencias de las partes, sobre todo una muy importante en el 92, que es la Declaración de Río, y el Principio 10, que nos vamos a encontrar que este instrumento supranacional es el que se ha ido disgregando en las legislaciones de diversos países para generar normas que vayan encaminadas a la protección del ambiente y ese reconocimiento y ese acceso a la justicia en materia ambiental. Como tal, nuestra ley actualmente tiene 41 reformas. Y aquí les pongo una pequeña línea del tiempo de lo que les he platicado, de cuál ha sido este desarrollo legislativo e institucional en el país, en el cual nos vamos a dar cuenta que hubo varios cambios de la denominación de estas instituciones y como tal también de sus atribuciones y de sus facultades. Lo que tenemos hoy en día pues es la Semarnat y es la Profepa, el Instituto Nacional de Ecología, que estos podríamos decir que son donde vamos a encontrar como tal esa concentración de las investigaciones que está haciendo el Estado y de los planes que se pretenden aplicar, no solo para protección de medio ambiente, sino también ese desarrollo de algunas metodologías internacionales que se dan en el panel intergubernamental de diversidad biológica y de cambio climático, para que se puedan llevar a cabo en el país, ¿no? Conforme a toda la legislación aplicable. Bueno, como les había comentado, en el 92 se crea este Instituto Nacional de Ecología y también aquí viene otra cosa muy importante. No solamente tenemos leyes, las leyes generales, las leyes federales y las leyes que existan a nivel local, así como las diferentes instituciones. Algo que es muy puntual en el estudio de la normatividad ambiental es la creación de las normas técnicas ecológicas, ¿no? Y esto da pauta a un sistema para una denuncia popular de lo que viene siendo la contaminación y la obligación que se tiene de evitar ese impacto ambiental negativo para el medio natural. Y esto tiene que ver precisamente con las facultades que tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre ciertas normas técnicas. Por ejemplo, una de las normas técnicas que inclusive se acaba de actualizar esta semana que ha pasado y que ya que se encuentra disponible para su consulta con la pertinente actualización, que es la norma técnica 001 sobre las descargas que se pueden hacer en los cuerpos de agua. También tenemos la norma, la 0052 y la 59, que tienen que ver con el manejo de fauna y de flora silvestre, ¿no? Que podríamos decir que dentro de esto se va a encontrar todas las atribuciones que tienen las personas para poder llevar a cabo una denuncia popular ante la Procuraduría con fundamento en lo que establece la LEGEPA. Estos instrumentos
bueno, pues son los instrumentos rectores de la operación política y ambiental en el país. ¿Qué nos vamos a encontrar que destaca de esta Ley General del Equilibrio Ecológico? Bueno, el concepto del ordenamiento ecológico territorial, que aquí es donde se va a encontrar como tal el concepto y las bases del mismo para diferentes instituciones que hay en el país, las evaluaciones de impacto y riesgo ambiental, los instrumentos para la protección de las áreas naturales protegidas, la investigación y la educación ambiental, la importancia de la información y el monitoreo. Y esto a su vez se ve reflejado en 5 reglamentos que tiene como tal la ley para que sean aplicados. Pero aquí yo no me detengo mucho porque esto me parece ser que lo van a ver en otra sesión con la parte de la consultoría, cuando vean lo de las evaluaciones de impacto y de riesgo ambiental, ahí van a ver como tal el procedimiento de una evaluación de impacto ambiental y el reglamento de la LEGEPA sobre esta materia. Aquí nos vamos a encontrar también otra línea del tiempo sobre tal con este desarrollo legislativo que les venía yo comentando. Se los dejo unos cuantos instantes en pantalla para que lo puedan ver. Si se han dado cuenta, pues como tal, la materia del derecho ambiental es una de las materias más nuevas dentro del derecho, ¿no? Y que realmente por aceptación de doctrinarios, de personas que están metidas en la rama, tiene como tal sus inicios entre los 70s y los 80s, ¿no? Con ese marco internacional de Estocolmo y de todos los convenios posteriores al mismo. Entonces, esto viene a repercutir como tal, pues, en la legislación mexicana y es lo que vamos a tener aquí. Este es unos pequeños datos importantes para entender qué pasa con los recursos naturales y las áreas naturales protegidas en México. Pues bueno, el 14.3 de la superficie nacional, como tal, pertenece a territorios en los que se encuentran pueblos indígenas. Y de ese 14.3%, el 23% del agua del país se encuentra en esos territorios. Y el 51.1% de esos territorios, bueno, pues son los que nos ayudan a que se continúe con ese ciclo hidrológico y esos procesos de recarga de los mantos acuíferos y de las zonas freáticas que hay en el país, ¿no? Y sobre todo, muy importante, nos encontramos con la mayor concentración de diversidad biológica en estas áreas. Por ejemplo, este tipo de datos nosotros los vamos a encontrar si hacemos una búsqueda en los sitios oficiales de CONAVIO y de CONAM. No, eso se los pongo aquí nada más como un panorama de lo que nosotros podemos ir encontrando cuando hagamos este tipo de búsquedas. Y también importante porque la LEGEPA hace hincapié de cuál es la participación también de los pueblos indígenas en la materia ambiental y también en los procesos de evaluación y de riesgo ambiental que ya ustedes verán en otras sesiones. Bueno, aquí les dejo unos medios de contacto, no hemos terminado, pero ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios y les voy a mostrar un esquema de la ley y también esto lo vamos a hacer con el fin de que ustedes la tengan ahí a la mano para que la vayamos revisando y vayamos revisando unas cosas importantes de la legislación ambiental. Esto si quieren se los vuelvo a poner al último, ahí por si necesitan datos de contacto. Entonces, ahorita lo que les voy a pedir es que abran sus navegadores. Ahorita yo voy a compartir la pantalla mientras voy abriendo el mío. Y si pueden avisar aquí en el chat cuando ya lo tengan listo, con una página lista para búsqueda. Por favor. Bien, veo que ya están poniendo que sí. Voy a volver a compartir pantalla. Vale. Ok. A ver, ¿dónde pueden ustedes buscar leyes? Ok, vamos a buscar leyes en una página oficial de gobierno donde están actualizadas
Inclusive están las reformas por orden cronológico. Lo primero que vamos a hacer nosotros en nuestro buscador es teclear lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a poner orden jurídico nacional. Y le damos Enter. Nosotros vamos a identificar que es la página que estamos buscando por lo siguiente. Perdón que te Porque, interrumpa, Javier. ¿Puedes sí, poner la pantalla completa de tu navegador para que tengamos más espacio, por claro, favor? Muchas sí. gracias. A ver, ahora déjenme mover un poco aquí la barra de zoom porque me tapa allá. Luego no voy a ver qué estoy escribiendo. Bueno, entonces les decía, nosotros buscamos orden jurídico nacional y nos vamos a dar cuenta que es la página oficial de gobierno porque termina precisamente en .gov.mx. Nosotros para hacer una búsqueda como tal de la primera parte de las primeras fuentes del derecho ambiental que les platiqué, bueno, tenemos que nosotros consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí vamos a pincharle donde dice ámbito constitucional. Y aquí lo que nos va a cargar como tal ya es la Constitución. Cuando nosotros igual le damos clic sobre la Constitución, ahí se va a bajar. Ahora, me gustaría que abrieran el archivo que están bajando para que hagamos un seguimiento de lo que les platiqué. Yo ya la tengo aquí descargada. Y ahorita la hago en pantalla grande. Este archivo de la Constitución, ustedes pueden hacer la consulta por artículo como tal. Entonces, nosotros nos vamos a ir ahorita al capítulo primero, que es el de los derechos humanos y sus garantías, y le vamos a dar al artículo primero. Este artículo es muy importante para la materia ambiental por lo siguiente, porque establece que todos los tratados internacionales de los que México sea parte en materia de derechos humanos se encuentran al mismo nivel que la norma constitucional como fuente de derecho. Entonces, esto es lo que se conoce en el área jurídica como un principio de derecho internacional que se llama el control de convencionalidad. ¿Cuál es el aplicativo que tienen esos tratados en materia de derechos? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que todos aquellos instrumentos internacionales de los que México es parte o vaya a ser parte en un futuro y que nos hablen sobre derechos, van a encontrar aquí, en este primer artículo, un fundamento de obligatoriedad para que sean aplicados como una ley en el país. Y es por eso que a partir de abril de este año es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la aplicación de ese acuerdo sobre acceso a la justicia ambiental que conocemos como el Acuerdo de Escazú. Aquí yo les marqué un poquito de cosas un poquito importantes. Mientras yo les voy mostrando aquí en el archivo de la Constitución, ustedes pueden ir a la parte de arriba de su, no sé si estén usando Word o estén usando otro, pero aquí es una búsqueda. Entonces aquí ustedes lo que pueden hacer es teclear por artículo. Ahorita nos vamos a ir al artículo 2. Y yo lo que les marqué, pues fue lo que les venía platicando hace rato, ¿no? Todos esos artículos que vienen siendo el fundamento constitucional de la materia ambiental en México. ¿Por qué les marco el 2? Porque el 2 es el que nos habla sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, pero en este artículo también nos vamos a encontrar que hay una vinculación entre la conservación
y la mejora del territorio donde se encuentran los pueblos, que esto es algo que yo les platicaba en la presentación anterior, ¿no? Y cuáles son y cómo se relacionan los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a tomar decisiones sobre sus territorios, ¿no? Aquí vamos a encontrar ese fundamento en el artículo 2. Después, nosotros si nos vamos al artículo 4, ustedes lo pueden verificar, que aquí era lo que les platicaba, el reconocimiento como tal del derecho a un medio ambiente sano, el régimen de responsabilidad ambiental, que esto también es muy importante porque es otra manera de acceder a la justicia en materia ambiental, y el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento. Después, nosotros de aquí nos podemos ir como tal al artículo, a ver, vamos a darle al 25, que es donde se encuentra el fundamento que les platicaba para el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, que sobre todo es aquí el de, vamos a encontrar muchos, pero el que nos importa es el Plan Sectorial de Medio Ambiente, que ahorita se los voy a mostrar dónde lo podemos buscar y de qué va. Nuestro artículo 27, donde nos vamos a encontrar ese concepto de la propiedad originaria de la nación sobre tierras y aguas, cuáles otros conceptos muy importantes que tienen que ver con él y con la utilidad pública y el interés social. Aquí les puedo hacer un pequeño paréntesis. México tiene la primera constitución a nivel mundial en 1917, porque este artículo 27 tenía un principio de función social de la propiedad, ¿no? Nosotros recordamos que aquí se encontraban las bases de esa repartición de las tierras para los campesinos, ¿no? Y como tal, todas las bases de la legislación agraria en el país, que a su vez tiene que ver también con la legislación ambiental, ¿no? Este artículo 27 también es importante para poder entender un poco el contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y algo que van a ver ustedes en la siguiente sesión cuando vean la evaluación de impacto ambiental, porque este artículo establece las modalidades de propiedad que hay dentro del territorio mexicano y cuáles son los límites como tal de esa propiedad que impone como tal el Estado como una abstracción, ¿no? ¿Por qué está desarrollado de esta manera el artículo? Porque aquí no nos vamos a encontrar como en el artículo 4 que nos habla de medio ambiente, aquí nos habla de recursos naturales, de sectores estratégicos para el país. En el 17, este artículo era importante porque, bueno, todavía lo tiene, también otro principio de derecho, pero que tal, está como una cláusula que se llama la cláusula Calvo. Esas limitaciones para que las empresas extranjeras hicieran uso o llevaran a cabo una explotación de los recursos que tiene el país. Es por eso que aquí nos vamos a encontrar en este artículo que nos habla de metales, metaloides, de los hidrocarburos, ¿no? Porque son consideradas todas áreas estratégicas del país. Bueno, y también nos va a establecer cuál es el sistema de permisos y de concesiones para que empresas nacionales y extranjeras puedan tener una participación en el uso de estos recursos naturales. Otros artículos, ahorita ya no se los muestro, ya no tiene mucho caso que nos detengamos aquí en la Constitución, fueron los que les mencioné en la presentación, pero si nosotros nos regresamos a lo que viene siendo la página de orden jurídico, ay, perdón, me equivoqué, a la página de orden jurídico nacional, vamos a ver lo siguiente. Nosotros le damos regresar para los que están ahí en su buscador y vamos a donde dice aquí leyes y reglamentos federales. Aquí vamos a bajar dos ordenamientos que vamos a revisar a continuación.
Igual, para que no los busquen, pueden poner el controles de búsqueda y aquí le ponemos equilibrio y ya nos va a mandar al número 231, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces aquí yo les recomiendo que la bajen en formato Word, porque si la bajan en PDF no van a poder hacer búsquedas dentro del archivo. Ese va a ser el primer archivo que nos van a bajar ahorita. Y vuelven a usar comandos de búsqueda si gustan. Y vamos a buscar cambio climático. Y el número 200 es la Ley General de Cambio Climático, que les pido que también la bajen. A ver, voy a minimizar esto. Voy a abrir un mapa de la LEGEPA. Y avisen en el chat cuando ustedes ya tengan abierta su archivo de la LEGEPA como tal, por favor. Bueno, si ya lo bajaron y ya lo tienen abierto, a ver, ¿qué tenemos que buscar nosotros cuando tenemos una ley? Bueno, tenemos que fijarnos primero siempre en los primeros 2 artículos de las leyes, porque nos vamos a encontrar algo que se llama disposiciones generales y objetivo de la ley. Siempre se van a encontrar en estos 2 primeros artículos, no después. En disposiciones generales nos vamos a encontrar cuál es el fundamento y lo que va a regular nuestra ley. Por ejemplo, en el caso del EGEPA, bueno, aquí nos dice en el primer artículo que es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente. Entonces va a ser reglamentaria del artículo 4, del artículo 25, del 27, del 28, del 73, del 133, de todos esos artículos que les platiqué, nuestra ley es reglamentaria de todo eso, ¿no? Por ejemplo, esta es una ley que sí tiene un enfoque de derechos humanos y de derechos ambientales, porque lo primero que hace es también en su texto hablar de la garantía del derecho a un medio ambiente sano. Y esto es diferente a lo que pasa con nuestra ley minera y con nuestra ley de aguas nacionales, que no las podemos meter nosotros como tal dentro de los ordenamientos ambientales, porque son leyes que no tienen un enfoque de derechos porque no tienen el reconocimiento de los mismos, y que si bien nos podríamos encontrar alguna disposición que se vincule con la materia ambiental, son normas que están desarrolladas en términos de propiedad o de derechos de aprovechamiento de recursos naturales. ¿Sí? Que, como tal, la materia ambiental es una materia regulatoria de esas relaciones que hay entre las personas y el medio natural. Entonces, eso es lo que nos encontramos aquí en la ley, ¿no? El objetivo de la ley es todo esto. Ya lo voy a minimizar y abro el mapa. Y ustedes mantengan ahí la ley abierta para que vayan haciendo consulta al mismo tiempo que les muestro el mapita. Déjenme ver que ya se me perdió donde lo tenía. Híjole, ya no lo puedo abrir. Ok, déjenme ver qué pasó aquí. No, ya se perdió. No te preocupes, te iba a preguntar algo, Javier, en lo que estás encontrando esto. Sí, Si se baja en formato PDF, ya está. también se puede buscar, pero me imagino que esta imagen en particular no se puede buscar en PDF, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo no les dije que lo bajaran ahorita en PDF porque yo por lo general los bajo en Ujú. PDF y uso el comando de búsqueda para irme rápido a un artículo o por ejemplo que quiero revisar cuál es el concepto de equilibrio ecológico de la ley, ¿no?
pero desde el año pasado, los archivos que han estado subiendo en PDF traen bloqueada esa función. Entonces, no en todas las leyes se puede hacer una búsqueda rápida y la tienes que ir bajando. Entonces se tardan más. Yo por eso les digo ahorita, bájenla en Word porque es más fácil, Correcto, ¿no? gracias. Bueno, ya tenemos aquí el mapa. Ustedes váyanlo siguiendo ahí en su ley que ya tienen, que ya tienen ustedes descargada. Bueno, estamos con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esta ley está dividida en 6 títulos. El primero es el de las disposiciones generales. El segundo nos habla de biodiversidad. El tercero, del aprovechamiento sustentable de los elementos naturales. El cuarto, de la protección al ambiente. El quinto, de la participación social y la información ambiental. Y el sexto, de las medidas de control, de seguridad y sanciones. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en el título primero? Bueno, que a su vez está dividido en 5 capítulos. El primero son las normas preliminares, que fue lo que vimos ahorita, que son esas disposiciones generales, el fundamento como tal de la ley en el ámbito constitucional y su objetivo, ¿no? Después nos encontramos que en ese capítulo 2 nos vamos a encontrar la distribución de las competencias y de la coordinación que hay de las diferentes instituciones y de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en la materia ambiental, pero todo sin salirse del rango que establece la Constitución, sobre todo en el artículo 27, cuáles son las facultades exclusivas de la nación, que esto es para el ámbito federal, y cuáles son aquellas facultades que tienen los órganos políticos locales, que ya sean los estatales o los municipales, referente al artículo 73 de la Constitución. El capítulo 3 nos habla de la política ambiental y esto tiene que ver de la mano con ese programa sectorial de materia ambiental, que el actual me parece ser que es el que está programado de 2020 a 2022, me parece, que tuvo la última actualización. El cuarto capítulo de este primer título de la LGEPA es una ley muy grande, ¿eh? Entonces, no se me vayan a perder. Es el que nos habla de los instrumentos de la política ambiental, la planeación ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, que aquí hay una institución que se encarga de esto, que es SEDATU, los instrumentos económicos, la regulación ambiental de los asentamientos humanos, la evaluación de impacto ambiental, aquí los primeros artículos de la misma, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, que son las NOM, la autorregulación y las auditorías ambientales, la investigación y la educación en términos ecológicos, la información y la vigilancia, que esta es una parte que ya está derogada de la ley porque se actualizó en otros artículos, y vamos a ver un poco de los ordenamientos internacionales que son vinculantes para México, que nos hablan del acceso a la información y la participación. Terminando esto, nos vamos a ese tipo de búsqueda. Luego, el capítulo 5 pues también está derogado, ¿no? Los instrumentos de la política ecológica, porque después de las reformas que hubo, me parece ser que fue en la década de los 90, que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, pues se van precisamente estas disposiciones al Plan Nacional y al Plan Sectorial. En el título 2, que es el de la biodiversidad, nos encontramos 3 capítulos. El de áreas naturales protegidas, el de zonas de restauración y el capítulo de flora y fauna silvestre. A su vez, hay disposiciones generales de la materia, tipos, características de áreas naturales protegidas, las declaratorias para el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas. Cuando ustedes tengan dudas de cuáles son esas reglas generales que rigen a un área natural protegida, a una reserva de la biosfera, a un parque nacional, bueno, aquí lo vamos a encontrar, ¿no? En este capítulo de la LGEPA. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene que ver con CONAMP y también con un poco con CONAVIO, el establecimiento y la administración y el manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, porque hay áreas que no solamente son por declaratoria del Ejecutivo o por un decreto
¿no? También hay áreas de conservación que surgen de una donación de particulares para que entren en esta modalidad. Después tenemos en el título 3 el que se llama de aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, 3 capítulos. El aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos. Por eso les digo que esta es la diferencia que hay entre la LEGEPA y la Ley de Aguas Nacionales, porque aquí sí tenemos un capítulo de agua y de aprovechamiento sustentable, algo que se encuentra muy, muy disgregado o que es casi nulo en esa Ley de Aguas Nacionales, ¿no? También nos encontramos un segundo capítulo de la preservación y el aprovechamiento sustentable del suelo y los recursos, y el capítulo de la exploración de los recursos renovables y del equilibrio ecológico, que esto también tiene que ver mucho más bien sería la reglamentación del 27 constitucional. ¿Está relacionada con minería, digamos? No va a ser explícito como tal, minería, pero sí nos va a hablar de las áreas estratégicas, pero a su vez con el anterior, que es el de biodiversidad y el de áreas naturales protegidas, pasa algo. Nos van a dar la pauta, por ejemplo, de qué tipo de actividades están prohibidas como tal en un núcleo de un área natural protegida, pero cuáles tienen una regulación o tienen cierto grado de que son permisibles dentro del área de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Por ejemplo, eso es lo que nos vamos a encontrar en estos dos, ¿no? Que ya, por ejemplo, ahí ya se tendrán que complementar con lo que se establece en esa ley minera. Porque aquí abriendo como paréntesis, nosotros, por ejemplo, no tenemos dentro de nuestros ordenamientos ambientales y en esa ley minera una disposición que nos diga qué es la minería ilegal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar como, a diferencia de otros países, de la minería no regulada o la minería tradicional, ¿no? Que puede ser a veces que es minería a escala menor que se puede llevar a cabo en comunidades, pero por ejemplo, aquí se debe de poner especial atención porque no está sancionada como un delito ambiental en el Código Penal Federal, ¿vale? Entonces, ahí porque luego si ustedes llegan a consultar libros donde hablan a autores de otros países o llegan a ver una nota de otro país que sí hablan de minería ilegal, no es el caso para México. Después nos vamos a pasar al título 4, que es de protección al ambiente, con su capítulo de disposiciones generales, prevención y control de la contaminación atmosférica, la prevención y el control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos, la prevención y el control de la contaminación del suelo, las actividades consideradas como altamente riesgosas, materiales y residuos peligrosos, energía nuclear, ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual, que sobre todo este capítulo 8 tiene que ver con las reformas que le hicieron en enero de este año a la LEGEPA, ¿no? Porque se amplió más el espectro sobre la regulación de la contaminación lumínica por vibraciones y sonora, que ahí se lo van a encontrar, que no solo en este capítulo 8, en muchos artículos de la LEGEPA. Luego, el título 5, que es el de la participación social y esa información en materia ambiental, ¿no? Los mecanismos de participación social y, como tal, la regulación del derecho a la información ambiental. El título 6 nos habla de las medidas de control y de seguridad y sanciones, que sobre todo aquí nos encontramos como tal cuáles son las disposiciones del procedimiento administrativo sancionador y de la denuncia popular, que son facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Cuando ustedes interpongan una denuncia popular, ¿qué es lo que pueden obtener con esta? Bueno,
Si son muchas denuncias sobre un mismo caso, Profepa va a emitir una recomendación y puede abrir un procedimiento administrativo de inspección y de vigilancia para corroborar que quienes están llevando a cabo las actividades que presuntamente están generando un impacto al ambiente no se encuentran dentro de la regulación ambiental de esta y de otras normas del país. Nos vamos a encontrar también las disposiciones sobre medidas de seguridad, las sanciones administrativas que se imponen, más sobre procedimientos administrativos, el recurso de revisión para impugnar esas resoluciones de Profepa. Nos habla de delitos de orden federal que tienen que ver, que a su vez tienen que ver con las disposiciones del Código Penal Federal y lo que les comentaba de la denuncia popular. Esto es lo que nos vamos a encontrar como tal en esta ley, que es una ley grande, por eso es lo que les digo que esta es nuestra ley marco, o nuestra ley de presupuestos básicos en materia ambiental, aunque tengamos otras normas en el país. Ahora, nosotros si nos regresamos al navegador que teníamos aquí de orden jurídico nacional, nosotros podemos también aquí revisar nuestro Código Penal Federal. A ver, este lo voy a bajar, porque este si no lo tenía descargado. Si pueden hacer ustedes la descarga, por favor, del mismo. Y ahorita les voy a decir dónde nos vamos a encontrar los delitos contra el ambiente en este código. Javier, perdón, perdón que te interrumpa. Además de forma electrónica, ¿dónde se pueden conseguir físicamente? Ok. Ustedes pueden, sobre todo afuera de los juzgados o de los tribunales, y también en las librerías, venden agendas o compendios legislativos. Sobre todo hay uno que se llama Agenda Legislativa, pero estas son actualizadas cada año. Entonces, si ustedes compran una del 2020, ya no sirve. Es más, si compran ahorita la del 2021, ya no sirve tampoco. Yo no les recomiendo que hagan el gasto para tener en físico todas estas leyes. Yo lo que les recomiendo es que hagan la consulta y que lo descarguen de internet. ¿Por qué? Porque, miren, les platico ahorita que el EGEPA lleva hasta el momento 41 reformas. Están en discusión para esa ley como otras 7. No sabemos cuántas sean aprobadas en lo que resta del año. ¿Y qué pasa? Que la agenda, que esa agenda de leyes ambientales que se empieza a vender, o no sé si ya está a la venta la de 2022, tiene una actualización hasta principios de año, van desfasados. Entonces, eso yo sí no se los recomiendo, ¿eh? Lo mejor es que hagamos la búsqueda aquí en la página, porque aquí siempre va a estar actualizado. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todos los artículos de estas leyes que están actualizadas ya tienen la fecha en la que se hizo la actualización de la norma. Entonces nosotros aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, bueno, yo puse aquí forestal porque aquí nos vamos a encontrar como tal los delitos ambientales que regula el Código Penal Federal, que empiezan a partir del artículo 414 en este título que se llama Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. Ustedes pueden ir revisando aquí que son pocos artículos. De hecho, estos artículos ya merecen una actualización en cuanto a las sanciones. También
porque traen una regla de que no están considerados como delitos graves, porque no rebasan penas mayores a los 10 años de prisión para las personas que cometen delitos contra el ambiente y en muchas de las ocasiones estos delitos, bueno, pues las personas que cometen los delitos tienen acceso a una sanción económica para conmutar la pena privativa de libertad, ¿no? Bueno, esta es otra parte de la legislación ambiental que les quería mostrar. Ah, bien, ahora, ¿recuerdan ustedes que les hablé de tratados internacionales y que son obligatorios para México? ¿Por qué? Porque tienen un fundamento en la Constitución en cuanto a su aplicación. Entonces, si ustedes quieren conocer dónde se encuentran todos esos ordenamientos del derecho internacional ambiental que han repercutido en la legislación mexicana, y lo digo de esta manera porque todo ese contenido del EGEPA viene de estos tratados, de estos convenios, de estas conferencias. Entonces nosotros en su buscador, si ya están ahí, doy un poco de segundos para que se vayan otra vez al buscador y les voy a decir qué es lo que van a teclear para que hagan la búsqueda. Ustedes van a poner lo siguiente, le van a poner Observatorio Principio 10 CEPAL. Aquí nosotros, en esta página del Observatorio 10 del principio, del Observatorio del Principio 10 de CEPAL, es el principio 10 de la Declaración de Río, a lo que hace referencia. Nos vamos a encontrar también un compendio de tratados internacionales en materia ambiental. Y este tiene una manera de buscar que es bien simple. Vienen por año. Por ejemplo, aquí bien, bueno, vamos a ponerle donde viene mostrar más. Y vámonos a buscar cuál sería como que el más viejito que tenemos aquí en la página. Creo que es el de 1975. Y vean lo que sale. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Esto es a lo que se le conoce como el Convenio de las CITES. Y nosotros aquí, en lo que viene siendo como esta barra del lado izquierdo, nos dice en qué lenguaje está disponible, qué tipo de ordenamiento es, el año en el que se emitió, de qué derechos relacionados al ambiente contiene disposiciones, que en este caso contiene disposiciones sobre el derecho de acceso a la información en materia ambiental, y como tópico o como aplicativo, bueno, pues este es un convenio sobre biodiversidad. Entonces, esta es una manera así súper fácil en la que ustedes pueden ir buscando cosas que les van a servir, ¿no? Para su trabajo que hacen. Aquí en Country, no sé por qué no me salió, pero por lo general salen los países que lo han suscrito y ratificado, o sea, para aquellos países para los que es obligatorio, pero no salió. ¿Alguien nos podría decir de los que están haciendo la búsqueda si les sale algo en esta parte, por favor? Sí, sí salen las banderitas de los países. Sí, bueno, entonces es mi navegador. Pero bueno, y está México ahí, ¿no? Supongo. Debe estar por letra. Sí, sí está México, está arriba. Sí, De hecho, prácticamente México está en todos estos, ¿eh? Porque nos encanta sí. suscribir y ratificar convenios, pero ya a la hora de cumplirlos ya es bien diferente, ¿eh? Este Así es. convenio está ahorita en proceso de actualización porque a nivel mundial ha habido mucha discusión sobre las actividades que están causando un impacto ambiental negativo para fauna y flora silvestre, sobre todo en mares.
y es que este convenio está dividido en 3 apartados que da las pautas para que los países puedan hacer una relación de cuál es el estado de la fauna y la flora silvestre en términos de si están en peligro de extinción o solamente son especies amenazadas y por qué tipo de actividades, ¿no? Podríamos decir que esa es la importancia de esta convención de CITES. Nosotros, si nos regresamos un poco, nos vamos a encontrar, pues bueno, que aquí hay muchos, ¿no? Miren, aquí también está por si quieren buscar por materia, veamos cuáles hay de cambio climático, ¿no? Y nos vamos a encontrar esto. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que es el Acuerdo de Escazú, que si bien nos habla de materia ambiental, también es aplicativo para la judicialización de la justicia climática y derechos ambientales que tienen que ver con la materia climática en la región. El Acuerdo de París, ese es el que vamos a bajar ahorita. El Protocolo de Kioto y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Estos instrumentos son muy importantes. De hecho, a nivel internacional, el único con el que han cumplido todos los países y con el que se lograron los objetivos fue con el Protocolo de Montreal, ¿no? Que podríamos decir que de todos los que están en la página, creo que es el que se ha cumplido al pie de la letra y que tuvo buenos resultados. ¿La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático está vigente? Sí. Entonces, la información que contiene este documento sí es importante para la materia. ¿Qué pasa con el Protocolo de Kioto? El Protocolo de Kioto tuvo 2 periodos de aplicación. El segundo terminó en 2020. Entonces, lo que nos vamos a encontrar ahorita al respecto del Protocolo de Kioto son los informes de evaluación del cumplimiento del mismo. Sin embargo, no todos los países que se suscribieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que se encontraban suscritos en el Protocolo de Kioto han ratificado el Acuerdo de París. ¿Eso qué quiere decir? Que ese Protocolo de Kioto sigue vigente para esos países que no han suscrito y ratificado el Acuerdo de París. Ahora, yo sé que ustedes también tienen inquietudes al respecto de lo que es el cambio climático. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático y la legislación del país? Acuérdense Javier, que Javier, perdón sí, que te interrumpa, nada más te comento, dime. ahorita que siga este punto, Sí. ya comenzaron a hacer algunas preguntas las compañeras, y entonces hay dos preguntas, si gustas, y hay una pregunta y una persona que levanta la mano, entonces para que lo tomes Ok, en cuenta. pero lo hacemos al final. De hecho, ya no falta mucho para que acabemos, ¿eh? Perfecto. Porque si empezamos a resolver preguntas, me voy a tardar y ya no vamos a terminar de ver lo demás. Bien, entonces, ok, aquí alguien hagan favor de bajar lo que viene siendo el Acuerdo de París. Yo no lo voy a bajar, ese es para que lo hagan ustedes. Y revisen y hagan una consulta ahorita rápida del artículo 2 y el 4. Lo que siempre me preguntan ¿es vinculante? ¿Es obligatorio? Bueno, tenemos que hablar con otro tipo de palabras cuando hablamos de cambio climático y de estos instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que nos vamos a encontrar compromisos, no obligaciones. Y lo que más se acerca a un grado de obligatoriedad para los países es la formulación, la actualización, y eso sí es como tal, la obligación de informar a la conferencia de las partes, ¿no? Y de proveer de información al panel intergubernamental sobre un instrumento que se llama NDCs, las contribuciones nacionales determinadas. Podríamos decir que esa es la parte vinculante que tiene el acuerdo para los países parte, porque en estas NDCs es donde nos vamos a encontrar un régimen jurídico excepcional de cambio climático en el ámbito internacional,
que los países van a descargar, van a emitir en estas NDCs todo lo que viene dentro de su legislación y planes internos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático y tenemos una Ley General de Cambio Climático, en la cual vamos a encontrar esas disposiciones de los fundamentos del Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático, y qué es lo que se hace en el país en materia de mitigación, adaptación, evaluación de riesgos en materia de cambio climático. Sin embargo, no está completo todavía, todo esto está en desarrollo porque la primera actualización de las NDCs que tienen prevista los países parte del Acuerdo de París es para 2023. Algo que sí se puede destacar de México es que fue el primer país en entregar el borrador de sus compromisos internacionales en materia de cambio climático cuando se suscribió al Acuerdo de París. Entonces ahí ya tenemos que se actualizan cada 5 años y de manera para informar y de manera interna cada 2 años, ¿no? Los fundamentos están en el artículo 2 y el 4 de este Acuerdo de París, ¿vale? Entonces, si ustedes revisan un poquito su ley, que la Ley General de Cambio Climático, ya con esto voy a acabar, Fabián, ya es poquito. Adelante, adelante. Yo nada más les marqué pocas cosas aquí, porque les comento, esto también es algo que está en proceso de actualización, porque por ejemplo, algo que no hemos trabajado mucho en cuanto a adaptación, mitigación, vulnerabilidad y evaluación de riesgos, son la perspectiva como tal que tienen de derechos humanos que se incluya para el cambio climático. Ya hemos trabajado un poco lo que viene siendo la materia ambiental, pero por ejemplo no hemos trabajado todavía la perspectiva de género y grupos vulnerables. Entonces, pues es posible que a través de la actualización de las NDCs y de los planes sectoriales que hay en el país, se vayan empezando a hacer modificaciones también a las legislaciones y sobre todo a esta, porque no tiene contemplado nada de lo que les acabo de comentar. Y es lo que se está tratando ahorita en el ámbito internacional que deben de tener en cuenta los países para poder llevar a cabo buenas estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, como tal, en esta Ley General de Cambio Climático nos vamos a encontrar también esas disposiciones que tienen fundamento en la Constitución, al igual que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y el objetivo de la ley, que es como tal que lo adopta del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto, ¿no? Garantizar como tal el derecho a un medio ambiente sano, regular estas emisiones de gases para que se contribuya a una estabilización de las concentraciones en la atmósfera, regular las acciones para la mitigación y la adaptación, reducir la vulnerabilidad de la población, fomentar la educación, investigación, desarrollo, la transferencia de tecnología, que también es una parte muy importante del Acuerdo de París, las obligaciones que tienen otros estados en vías de desarrollo con estados que no lo están, para poderles transferir energía y recursos como parte de las obligaciones y los compromisos que han adoptado. Por ejemplo, actualmente en México la Cooperación Alemana para el Desarrollo está trabajando mucho en materia ambiental y en materia de cambio climático porque esos son los compromisos ambientales y climáticos que tiene Alemania con el Acuerdo de París de ayudar a países en vías de desarrollo. Y está trabajando mucho en México al respecto en varios programas y con muchas organizaciones no gubernamentales que están en la materia, ¿no? Entonces, como tal, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Los dos principales objetivos del Acuerdo de París: la reducción de emisiones para evitar superar el 1.5 de aumento del nivel de temperatura medio global en cuanto a los niveles preindustriales de emisiones de gases de efecto invernadero y la emisión de las NDCs. Esto lo vamos a encontrar aquí en estos primeros artículos, que son esos compromisos que adoptó México ahora sí que de estos temas internacionales de cambio climático, sí están aquí en la ley, ¿no?
falta trabajar más. Podríamos decir que eso es como tal el marco general en cuanto al EGEPA de medio ambiente y el marco general de cambio climático. Si están relacionados, los separo porque como tal, el derecho de cambio climático es una rama que actualmente está en desarrollo, todavía no tiene tantos cimientos como el derecho ambiental, que es una rama muy nueva, pero podríamos decir que que estos compromisos internacionales que adopta México y los países con estos convenios, protocolos y conferencias de las partes dan origen a un régimen jurídico excepcional. ¿Vale? Pues con esto estaría yo terminando como tal lo que viene siendo la presentación, Fabián, y si quieres ya nos pasamos a preguntas y Sí, respuestas. sí, Javier, fíjate que hay una mano levantada desde hace rato, es de Amigos del Río, Amigos del Río, no alcancé aquí a ver. Rodrigo. Pero prendan las Ah, cámaras, les dije sí, que sí pueden estábamos en prender, confianza sí pueden prender sus cámaras, quienes tengan esa posibilidad. para verlos, ¿no? Que nos Ajá, vamos veamos. con Amigos del Río San Rodrigo primero y posteriormente contestamos las preguntas que ya hay en el chat, pero vamos Sí, primero con Amigos del Río San sí, que Rodrigo, no que les dé ya miedo tiene hablar. rato con la mano Adelante. levantada. Adelante, amigos, Sí, si pues puede. muchas gracias Fabián y Javier y pues a la Renta que nos invitaron a este taller a través de Josué Rodríguez. Nosotros estamos aquí en Piedras Negras. Yo soy Waldo Terry, soy de la Asociación Civil Amigos del Río San Rodrigo en Piedras Negras, Coahuila. Yo quisiera hacer ahorita dos preguntas, Javier. Adelante. La primera, mira, ¿qué vigencia tienen los delitos ambientales? ¿Prescriben los delitos ambientales? Es decir, si tú no los denuncias a los 5 años, a los 10, a los 15, ¿prescriben después de cierto tiempo? Ok, bien. Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿O después? No, déjame contestar primero esta, porque si Sí. no voy a pedir el hilo de las ideas. Miren, en materia ambiental vamos a tener otras materias concurrentes en cuanto a los litigios. Vamos a tener dos tipos de litigios que están fundamentados en los códigos civiles, que es la responsabilidad civil o patrimonial y las acciones colectivas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que comete una actividad que va a generar un impacto ambiental, ahorita no voy a decir si es negativo o no, solamente que genera un impacto, puede provocar una responsabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si posiblemente esta actividad la llevó a cabo dentro del patrimonio de una persona, porque vamos a decir que esta persona hizo una donación de tierras para que fueran tierras de conservación, pero todavía están bajo este régimen de propiedad, ¿no? Y vamos a suponer que llegan ahí y hacen excavaciones, tiran árboles, no tienen un estudio técnico para hacerlo, no tienen un permiso, no tienen una evaluación de impacto ambiental para sustentar esa actividad. Entonces, lo primero que van a generar es una responsabilidad patrimonial para la persona que tiene bajo su posesión, su administración, esos recursos naturales, ¿no? Ese viene siendo el primer régimen, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si esa actividad la llevo a cabo, pero en una comunidad, o la actividad que yo llevo a cabo afecta a varias comunidades? Entonces, ese litigio ya no tiene que ser a título personal, es a lo que nosotros vamos a llamar dentro del derecho las acciones colectivas, que es varias personas que acceden a la justicia de manera conjunta porque una misma acción, una misma problemática los está afectando en su esfera jurídica, ya sea en cuanto a términos de recursos naturales o por afectaciones al medio ambiente y que de esa manera les está causando estragos en la salud, por ejemplo, afectaciones al agua, al saneamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Río Sonora, ¿no? Que ese es un litigio que se llevó por muchos años en el país, ¿no? Y que de hecho todavía no se termina de resolver, ¿no?
Entonces ahí tenemos, nosotros, por ejemplo, en este caso, lo importante es poder identificar qué tipo de responsabilidad está incurriendo esa actividad para saber cuándo prescribe. Hay actividades que pueden prescribir en un año, por ejemplo, que son varias de las que están en el Código Civil, otras más en materia penal, que fue lo que vimos hace un poco, varían, no son tan cortos los tiempos de prescripción de los delitos. El fallo que yo le encuentro es que las sanciones son mínimas, ¿no? Si ustedes revisan bien ese código penal que les mostré, ahí nos establece que se les dan hasta 9 años de prisión, o sea, no llegan a los 10. ¿Y eso qué quiere decir? Que se consideran delitos de cuantía menor o no graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas actividades que ya les platiqué que generaron desde la rama de la perspectiva civil una afectación al patrimonio de las personas, también están provocando una responsabilidad penal para quien las lleva a cabo. Por ejemplo, hacer un cambio de uso de suelo forestal no autorizado y no tener los informes técnicos del mismo generan un delito contra el ambiente, que está sancionado de esta manera. Entonces, ahí lo que nosotros nos vamos a encontrar es que siempre viene la prescripción de las actividades o de los delitos. Ahora, otra cosa que no les platiqué, porque si no nos íbamos a tardar mucho, es que en materia ambiental tenemos varios regímenes de responsabilidad, que es la civil, la penal que ya vimos, está como tal la responsabilidad ambiental, que tiene su fundamento en ese artículo 4º constitucional, en la LEGEPA, y también en una ley ley federal de responsabilidad ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que es un juicio que va encaminado a determinar cuál fue el impacto negativo que provocaron las personas que provocaron un desequilibrio ecológico, ¿no? Actualmente en México solamente tenemos un juicio a nivel federal porque esta es materia del ordenamiento federal, es exclusiva, no la vamos a encontrar para los estados ni para los municipios. Solamente hay un juicio que se ha resuelto y que se ha llevado a cabo por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y que también establece sanciones económicas para aquellas personas que cometen impactos negativos al ambiente. También establece sanciones de restauración y de recomposición del medio natural. Si no se pueden llevar a cabo, se tienen que hacer en otra parte en la que se pueda llevar a cabo un proceso de recomposición. Establece un fondo que se crea a través de las multas que se les imponen a estas personas físicas o morales que causan daños al ambiente. Tenemos el otro régimen, la otra parte del litigio, que es el litigio administrativo sancionador, que es el que está contemplado en la última parte de la LEGEPA, con las denuncias populares, y tenemos el juicio de amparo para la protección de garantías y derechos constitucionales, en el caso de que las autoridades, en el uso cuando llevan a cabo sus funciones, sean omisas de proteger el derecho al medio ambiente sano, o con esas actividades lo están vulnerando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay algo bien curioso. Si tú llevas a cabo un juicio de responsabilidad civil, no quiere decir que no lleves a cabo el de responsabilidad penal, el de responsabilidad ambiental, o la denuncia popular, o el juicio de amparo, o la queja ante CNDH. Puedes llevar todos al mismo tiempo. No van a impedir que se lleven a cabo el resto de los juicios o de los procedimientos administrativos, ¿sí? Entonces, una sola acción que puede estar tipificada en el Código Penal como un delito ambiental, que también puede tener una regulación en LEGEPA, bueno, va a ser susceptible de que se pueda litigar
bajo todos este tipo de responsabilidades, pero para conocer cuál es la prescripción del mismo, nosotros tenemos que revisar la norma en cuestión. Entonces, por ejemplo, el régimen de responsabilidad ambiental también establece periodos de prescripción de 1 año para cierto tipo de actividades y para otros, cuando se consideran graves, de hasta 3 o 5 años para que las personas puedan llevar a cabo el juicio, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es primero identificar qué tipo de juicio queremos llevar a cabo, saber bajo qué norma está regulado, para que nosotros sepamos cuáles son los tiempos que tenemos para ir a la denuncia o a la demanda, ¿no? Ya sea por la vía civil, la vía penal, la vía ambiental, el derecho administrativo sancionador o medios no jurisdiccionales como la comisión y la queja de derechos humanos, o como tal, ya cuando estamos hablando de violaciones de derechos, el juicio de amparo. Es importante que el juicio de amparo también establece periodos de prescripción que van desde 1 año hasta más, dependiendo si la violación de los derechos fue sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha dado a través del tiempo por parte de las instituciones y de las autoridades. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Hay más preguntas, hay varias preguntas que ya se escribieron Gracias. en el chat. Las voy a leer todas de corrido. Y si quieres después una por una te las vuelvo a repetir. Román pregunta en el orden en el que se fueron planteando. Sí. Román pregunta que si hay una fecha estimada para que se actualice la Ley General de Cambio Climático. Por su parte, Patricia Vega pregunta, ¿el concepto de ecocidio cómo se aborda en la legislación mexicana o no se considera? También Patricia pregunta, ¿por qué no se tipifican como graves los delitos ambientales y si habrá alguna próxima reforma para modificar esto, sobre todo cuando los responsables son empresas? Y también quiere saber por qué le cuesta tanto a México aplicar los tratados internacionales. Vale. A ver. Sí, mira, yo tenía otra pregunta así, muy rápido. El concepto de pasivos ambientales en México, bueno. Sí, escucho. El concepto de pasivos ambientales en México, yo no lo he encontrado en la LEGEPA ni en el... No lo van a encontrar. No, ¿verdad? No lo van a encontrar. A ver, esto lo van a encontrar dentro de la doctrina. ¿Y a qué se refieren los pasivos ambientales? No podemos hablar de pasivos ambientales si no hablamos a su vez de activos ambientales. Sí. O de beneficios ambientales. Esto lo vamos a encontrar más en las definiciones de lo que es justicia ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transitando de un concepto de justicia ambiental distributivo que tiene sus bases en la teoría de justicia de John Rawls, que es que con base en el principio de equidad debe de haber una correcta distribución de los pasivos y de los activos ambientales, porque muchas veces las personas que están cuidando el ambiente no son los beneficiarios del cuidado del mismo, al contrario, ¿no? Pero este término de pasivos y de activos ambientales ya evolucionó a lo que ahora conocemos como la justicia participativa y que se encuentra dentro del marco de todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú. Ya no solo hablamos de la distribución de las cargas, también hablamos de la participación de las personas en el ejercicio de esa justicia. Eso no lo vamos a encontrar como tal en las leyes. De hecho, hay muchos conceptos que nos vamos a encontrar de la doctrina y que están en los tratados internacionales que no están en las leyes mexicanas. Por ejemplo, los servicios... La incorporación del concepto de pasivo ambiental en el Código Fiscal, porque el enfoque que se le da aquí en México es legal, administrativo y muy ineficaz. En cambio, es lo que se argumenta. Si se reglamentara los pasivos ambientales como se reglamentan, un pasivo fiscal, un pasivo laboral, un pasivo crediticio en los estados financieros de una empresa que hizo una
o se le autorizó una manifestación de impacto ambiental, estaría obligado a cubrirlos en un plazo, porque los pasivos ambientales se nos están acumulando tremendamente en el país. No sé qué opinas tú de eso, Javier. Híjole, es que nos da mucho para discusión y no voy a poder contestar el resto de las preguntas, pero lo que te recomendaría es que revisaras el concepto de servicios ambientales que está contenido en LEGEPA, en la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, y que lo desarrolló ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 307-2016, que eso te va a ayudar a responder un poco el tema de los pasivos y de los activos ambientales. Sin embargo, es con otro concepto, ¿no? Es lo que yo te podría decir ahorita para que no nos tardemos tanto en este tema. Ahora, en cuanto a la fiscalización ambiental, creo que es un poco controvertido que empecemos a darle un valor económico a todo lo ambiental, porque eso es lo que, eso agravaría la situación de los pasivos ambientales. Ahí les puedo recomendar una lectura que está en inglés que se llama Hearthscarn Reader. Es el manual de la teoría de los valores ambientales. Sí, es ¿Puedes el manual de repetir, por favor, teoría la de los primera valores palabra? ambientales. ¿Es qué? Se los voy a escribir aquí, Por es favor. Hearthscarn Reader. Es como una monografía. Ahí está. Nada más que ese texto solo está en inglés, pero se los recomiendo un poquito para que entiendan. Otra cosa que a lo mejor les puede ayudar a entender un poquito lo que les platico es que si ustedes pueden buscar algo sobre ecología profunda, algo sobre Arne Naes, algo sobre Aldo Leopold y la ética de la tierra, porque esa es la discusión. Si nos seguimos centrando en darles valor económico a todo lo ambiental, o que empecemos a preponderar un valor moral y ético y que no sea utilitario sobre el ambiente. Y recuerden que, por ejemplo, uno de los primeros textos que les mencioné a nivel internacional, que era muy importante para conocer el actual desarrollo de las políticas ambientales y de los derechos ambientales, era la Opinión Consultiva 23-2017. La Corte Interamericana ya hizo una distinción sobre las dos dimensiones que tiene el derecho a un medio ambiente sano. El primero es la dimensión subjetiva o antropogénica, que es como tal, es esa utilidad que tiene el medio ambiente para el ser humano y que es como tal la visión clásica del derecho a un medio ambiente, ¿no? Y la segunda, que es la objetiva o ecológica, que es como tal el valor intrínseco del ambiente, la naturaleza y sus elementos. Todo eso engloba actualmente la evolución, el desarrollo y el alcance del derecho a un medio ambiente sano. Entonces, también si quieren entender un poquito más de lo que nos estaban preguntando, yo les recomiendo que vean el programa de pago por servicios ambientales que se ha implementado para servicios maderables en México y que hagan un comparativo cómo lo lleva a cabo Costa Rica, ¿no? Que es uno de los países donde más les ha funcionado esto, ¿no? Creo que los problemas a veces no son como tal la superobjetivización de esa valorización en términos económicos, sino que también tenemos que ver cuál ha sido el papel de las instituciones y corrupción e impunidad. Esta semana ONU publicó un estudio sobre la impunidad ambiental en México. Eso va a ayudar mucho a entender por qué en países como el nuestro no sirve de nada que sigamos con una política de valorización económica de lo ambiental. ¿Vale? Entonces, a ver, me voy a las otras preguntas. A ver. Te repito las Sí. preguntas, Javier. Sí. Bien, Román, ¿quieres saber si hay una fecha estimada para que se actualice la Ley General de Cambio Climático? A ver, ahí no.
no hay como tal un compromiso internacional en el que se establezca que cada determinado tiempo se tiene que actualizar la norma. Lo que sí se está trabajando mucho es a través de programas. Eso sí, si bien vamos a ver que hay un desfase entre los compromisos internacionales, la normatividad aplicable que tenemos dentro del país, nos vamos a dar cuenta que la compensación la vamos a encontrar en estos programas. Yo por eso les decía que revisaran, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, porque ahí nos vamos a encontrar todo el material de las bases biofísicas del cambio climático y que nos van a dar una pauta para que se puedan ir actualizando todos estos programas. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que necesitan las instituciones y todo lo que van a necesitar las normas de manera posterior. Por ejemplo, algo que no está contemplado en la Ley General de Cambio Climático son los planes de acción climática, que estos planes de acción climática se tienen que llevar a cabo en localidades o municipios. Sin embargo, en el plan estratégico de cambio climático, ahí sí están contemplados. Y este es un programa de gobierno, no es como tal una ley. Entonces, no hay una fecha de actualización. De hecho, ninguna norma en el país tiene fecha de actualización. Sin embargo, lo que sí nos vamos a encontrar cuando se promulga o hay una reforma a las leyes o una nueva norma es que en los artículos transitorios viene una fecha en la que van a entrar en vigor y que a partir de ese día son de observancia obligatoria. Eso sí es lo que nos vamos a encontrar en las normas, ¿vale? Pero no hay una fecha estimada de actualización. Entonces vamos a seguir con esa Ley General de Cambio Climático hasta que haya una iniciativa en el Congreso o hasta que haya una iniciativa ciudadana a través de medios de participación para actualizarla. Bien, Patricia Vega tiene 3 preguntas. Te digo las 3 preguntas, Sí. Javier. La primera, el concepto de ecocidio, ¿cómo se aborda en la legislación mexicana? ¿Existe o no existe? La segunda pregunta, ¿por qué no se tipifican como graves los delitos ambientales en México y si habrá próximamente alguna reforma para que sí se considere como graves? Y la tercera pregunta de Patricia es, ¿por qué le cuesta tanto a México aplicar los tratados internacionales? Ok, vale. A ver, ecocidio. El ecocidio no existe como tal en las legislaciones de los países. No hay ningún país que tenga reconocido el ecocidio como un delito. A principios de este año se mandó una propuesta al Tribunal de Delitos Penales Internacionales para que se evaluara y se reconociera un nuevo delito penal internacional que es el ecocidio. Esto no lo vamos a encontrar. Entonces nosotros si nos ponemos a hablar de ecocidio en términos jurídicos, es como tal algo que no está en las normas. Ya tenemos delitos ambientales, sí, tenemos faltas administrativas, tenemos acciones que se encuentran fuera de la regulación ambiental, pero ¿cuál es la situación o lo delicado cuando hablamos de ecocidio? Que aquí hay una cuestión. ¿Por qué se mandó este borrador de actualización del Estatuto de la Corte Penal Internacional? Por lo siguiente, esta corte conoce de delitos de lesa humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que son acciones que causaron un impacto negativo histórico a la comunidad internacional. Bueno, ya sabemos cuáles fueron los orígenes, ¿no? Todo esto que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fueron como las bases para que se formara lo que hoy conocemos como ONU y como esta Corte Penal Internacional, ¿no? Pero esto va a estar a discusión por una cosa. Otras personas han hablado si se tendría que reconocer como tal el ecocidio o delitos de lesa naturaleza, o sea, delitos contra la naturaleza o el ambiente en el ámbito internacional. No tenemos un tribunal internacional que conozca de juicios ambientales o de acciones que se llevaron en contra de la naturaleza y el ambiente. Eso es importante recalcarlo, porque de repente por ahí se van a encontrar ustedes que de repente salen que el tribunal de los derechos tal,
pero son tribunales morales, son personas que se juntan a discutir temas, pero no es algo como la Corte Penal Internacional. Entonces, pues no, el ecocidio no existe, existe como un concepto, ¿sí? Es algo que está en desarrollo, pero no está en ninguna normatividad de ningún país, ¿no? Sin embargo, lo comentan seguido en los medios, Javier, lo comentan como que ya se está poniendo la ley, entonces, ¿por qué es ese juego? Se disparó mucho con esta propuesta de borrador que mandaron para la actualización del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es bueno que se discuta, que se hable, porque se va a llegar un momento en el que esto se va a volver una norma, pero va a pasar primero en el ámbito internacional. Pero aquí va a venir una situación. Si hay una actualización a este estatuto de la Corte, debe de haber una enmienda, un protocolo de actualización para los países parte de la misma. Entonces, todos los países se van a sujetar al reconocimiento de un nuevo delito y en materia ambiental, y sobre todo cuando estamos en una época en la que hay una deuda ecológica por parte de otros países, porque muchos impactos ambientales o la huella ecológica que tienen algunos países no la crean en su territorio, la crean en el territorio de otros países. Entonces, por ejemplo, esos países se les podría sujetar un procedimiento de un ecocidio, o una empresa que está en un país europeo, pero viene a América Latina a llevar a ciertas actividades y causa impactos ambientales negativos, también se le puede acusar de ecocidio. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Sin embargo, creo que lo más cercano que tenemos a ese concepto, pero no con esas palabras, pueden revisar ustedes la legislación francesa sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos que se relacionan con el medio ambiente y el territorio de los pueblos indígenas. Porque es una legislación que, si bien es francesa, se aplica cuando las empresas llevan a cabo actividades fuera del país y que causan impactos al ambiente y en los territorios de los pueblos, ¿no? Un régimen de responsabilidad para sus empresas. Eso podríamos decir que es como un primer acercamiento a lo que podría ser después la aplicación, ¿no? En las normas del término del ecocidio. Ahora, ¿por qué nuestros delitos ambientales del Código Penal no son graves? ¿Qué creen? Que yo no tengo la respuesta. De hecho, muchos delitos no son graves y tal vez deberían ser. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se litiga en materia penal, nos vamos a encontrar ciertas acciones que generan una agravante para delitos que no lo son. Por ejemplo, si personas que van a un territorio y empiezan a llevar a cabo la actividad del cambio del uso de suelo forestal, que es lo más común que sucede en el país, porque esta actividad genera otros impactos ambientales negativos, van armados, matan gente, sacan gente de su territorio, eso va generando agravantes a ese delito, ¿no? Y la sanción que le darían a estas personas ya no serían en términos de cuantías menores, por ejemplo. ¿No? Por ahí va más o menos la respuesta, pero en realidad creo yo que no son como tal delitos graves en el Código Penal, porque no teníamos antes una conciencia de las implicaciones que había con los impactos ambientales. Esto es muy nuevo. Las redes de activismo y todo lo que está pasando ahora prácticamente es de la última década. No es algo... hubo como una pausa de entre los 60s, los 70s hasta el 2000, 2010 en cuanto al activismo ambiental, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que después exista una actualización de los mismos, tal vez con nuevos mecanismos internacionales, después se actualice lo nacional, ¿no? Javier, comentan aquí, relacionado con lo que estás diciendo en este instante, este tema de que si puedes repetir cuál es la legislación francesa de responsabilidad en territorios indígenas, por favor.
No me sé el nombre completo, pero lo que puedo hacer es que le paso a Fabián la información, porque la tengo aquí guardada y esa se me vino ahorita hacia la mente rápido, no la tenía contemplada hablarles de eso, pero es, por ejemplo, lo más parecido que podríamos tener a esto de hacer trabajo sobre el término de ecocidio. Y de hecho, los juristas franceses son los que están impulsando más el desarrollo del concepto del ecocidio como un delito penal internacional, ¿no? Por eso se me vino la referencia a la mente, no recordaba esto, pero ahorita no lo tengo. Ahí sí discúlpenme, ¿no? Se Sí. los paso a través de Fabián. Javier, hay una última pregunta, es de Hilda y ella quiere saber, después de haber ratificado el acuerdo de Escazú, cuáles son los siguientes pasos que debe dar México, sobre todo cuando el asesinato de activistas ambientales es alarmante y las solicitudes de acceso a la información en materia ambiental, pues estos procesos son lentos. Quiere saber cuáles son los siguientes pasos que debe dar México. Ok, miren, realmente los procesos de solicitud de información no son lentos. Esto se los platico por lo siguiente. Uno de los trabajos que hago es a través de la Fundación Frederick Ebert con su programa de transformación socioecológica. Damos un curso de capacitación sobre derechos de acceso, todo lo que tiene que ver con Escazú. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos identificar a qué autoridad e institución le tenemos que pedir la información y de qué manera. Ustedes me gustaría que tuvieran un poquito de curiosidad y que empezaran a indagar en esta página del principio 10 del Observatorio de CEPAL por lo siguiente, porque muchas veces nosotros decimos, ok, quiero pedir esta información, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar quién es la autoridad que la tiene en su resguardo, esa documentación. Ojo, entonces, primero es eso, para saber a quién se la vamos a pedir. Ahora, esa información que yo estoy pidiendo conforme a la legislación nacional e internacional, ¿es simplemente información pública o es información pública reservada? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando es información pública reservada, no quiere decir que no te la van a dar, porque eso sí pasaba antes de que se suscribieran ciertos acuerdos y tratados internacionales. Pero cuando es reservada es que se van a omitir ciertos datos. Por ejemplo, si estás pidiendo información de alguna empresa, posiblemente lo que se va a reservar son los datos de propiedad industrial o datos sensibles, como pueden ser datos personales de ciertos ciudadanos, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, todos esos acuerdos y esos instrumentos internacionales que vimos ahorita en la página del CEPAL, nos vamos a encontrar que en todos aquellos que dicen derecho de información, ustedes se van a meter y, por ejemplo, en el de CITES, en el de diversidad biológica y en sus protocolos facultativos, se van a encontrar cuáles son las actualizaciones de la información que, que se debería de cambiar como información no pública a reservada o como de reservada pública, ¿no? Y con base en eso, ustedes pueden tener una idea de qué pueden pedir y de qué forma las autoridades. Eso es bien importante. Por ejemplo, ustedes cuando hagan una petición de información, si ya saben cuál es la autoridad que lo tiene, y de hecho en la página de IFAI es muy, muy didáctico el sistema de la página, porque no te deja salirte de un margen de que caigas en un error de a quién pedirle la información que necesitas, porque tiene filtros. Entonces ustedes siempre, siempre hagan lo siguiente, solicito la siguiente información en su versión pública. Siempre hagan eso cuando empiecen el escrito, ¿no? Para que les den a ustedes la información que necesitan. Hay un periodo de notificación que me parece que es de 15 a 20 días en el que les van a contestar, ¿sabes qué? Sí la tengo yo o no la tengo yo, pero la tiene esta autoridad. Entonces, pues es un poquito como dicen de talacha, es de estarlo haciendo, pero se van a ir haciendo ustedes entre más pidan, hagan peticiones, como que se van haciendo como de colmillo para hacerlas, ¿no? Pero realmente no, la autoridad está obligada a contestarles. Ahorita sí hemos tenido un problema porque
no es que no les contesten rápido, el problema es que hay poca gente trabajando ahorita en las instituciones de gobierno para responder a todas estas peticiones por el problema de la contingencia. No se han incorporado todas las personas que trabajan en las instituciones a sus cargos todavía. Entonces, posiblemente ahorita, en lo que resta de este año, sí vamos a ver que hay un rezago en la contestación de las peticiones, ¿no? Pero es por eso, porque te contestan bien rápido, ¿eh? Y el siguiente paso que tiene que dar México en el acuerdo de Escazú, tras ratificarlo, nada más quedó esa pregunta en el aire Ok. ya para A ver, terminar. algo que siempre les digo, el acuerdo de Escazú no es un máximo que tenemos esa mala idea. De eso es lo que debemos alcanzar en cuanto a justicia, y es todo lo contrario. Escazú es lo que se le llama una norma mínima de presupuestos mínimos de base o un piso. ¿Eso qué quiere decir? Que es lo mínimo que deben de tener los estados en sus normas y en sus instituciones para garantizar esos derechos de acceso a la justicia en materia ambiental. Entonces, si tú quieres saber qué falta para aplicar el acuerdo de Escazú, tienes que revisar en tus normas actuales, en tu LEGEPA, en tu constitución, qué se ha regulado comparando con Escazú. ¿Qué falta para llegar a Escazú? Ahora, creo que la mayor parte está en los medios de participación, porque muchas veces ya están ahí y, por ejemplo, los contempla el EGEPA. Hay mecanismos de participación que tienen que ver con el manejo de áreas naturales protegidas, que tienen que ver con las evaluaciones de impacto ambiental y que hace referencia también a un mecanismo de participación muy específico, que no es lo mismo que la consulta para los pueblos indígenas, pero sí es para ellos. Y están ahí los medios de participación, están en las instituciones y muchas veces no los usamos. Entonces, lo primero es eso, ver qué nos hace falta para llegar a Escazú y empezar a trabajar todo eso. Si ustedes no hacen suyos los derechos, si no los ponen en práctica, si no hacen peticiones de información, si no participan en las consultas, si no están al pendientes de dónde se publican, ¿no? También los mecanismos. Por ejemplo, hubo un mecanismo de participación muy importante antes de que se promulgara el actual programa sectorial de medio ambiente para el país. Se hizo una convocatoria abierta pública a través de las instituciones que le estuvo dando mucha difusión Semarnat para que las personas mandaran escritos con atribuciones para este nuevo plan, y sí fueron tomadas en cuenta. De hecho, mucho de lo que tiene el actual plan sectorial de medio ambiente es gracias a esas contribuciones que hubo por parte de la sociedad civil, porque participaron en esa convocatoria. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando tengan ahí sus redes sociales, que dejen de seguir menos artistas, menos generadores de contenido, y que sigan más a las instituciones y a los programas de medio ambiente, porque ahí también le hacen mucha difusión a los mecanismos de participación y también salen ahí las actualizaciones de las leyes, de los programas, y ustedes van a poder estar al día. Y seguirte a ti, Javier, si nos puedes también compartir de nueva cuenta Sí. tu correo, tus redes sociales, tus datos de contacto. A ver, se los voy a poner aquí. Por favor. Para que lo tengan en la pantalla. Para que todos y todas sí, puedan tomar lo que pasa es que nota. muchas veces no nos informamos de este tipo de mecanismos de participación, pero sí están ahí. En realidad, no es que no haya nada sobre el acuerdo de Escazú. Simplemente, ahorita las personas que hemos estado trabajando con esto, estamos trabajando con la creación de indicadores porque ya se viene la primera conferencia podríamos decir que la primera conferencia de las partes del acuerdo el año siguiente, donde se va a discutir qué falta, ¿no? En cuanto a la protección de los defensores ambientales, creo que es la parte donde hay mayor rezago, pero tiene que ver con lo que les comentaba con el tema de la impunidad, ¿no? Por ejemplo, revisen el informe de Global Witness que saca anual sobre el estado de los defensores del medio ambiente a nivel mundial, y tiene uno muy en específico para la región de Latinoamérica,
y un informe para México, que por lo general aquí lo promocionan instituciones no gubernamentales como el SEMDA. Y de hecho creo que la presentación del informe de este año fue la semana pasada. Pero ya lo pueden encontrar en internet. Ustedes entran ahí a la página de Global Witness y van a encontrar todas las estadísticas. Y sí, se van a encontrar casos ahí de represiones, de homicidios, desgraciadamente, contra algunos defensores ambientales. Pero creo que también otra cosa que podemos hacer nosotros es no criminalizar a las personas que están defendiendo el medio ambiente, a los que están informando también, y no no caer en situaciones mediáticas. ¿A qué me refiero? Porque yo he observado muchas veces que en medios, a veces por parte de las instituciones y de ciertas personas que se dedican a la comunicación, hablan de manera despectiva de las personas que hacen una defensa del ambiente. ¿Y esto qué genera? Que la comunidad o en redes sociales se replique esto, que sean mal vistas las personas, ¿no? Creo que tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Como que ir apoyando como que ese tipo de activismo que se hace más de campo y más en lugares donde hay problemas, pero es mucho trabajo. No solo es el acuerdo de Escazú. Pónganle mucho hincapié a esa parte que les digo de la impunidad. Porque, por ejemplo, ¿alguien conoce cuál es la situación de los defensores ambientales en Michoacán? No pueden hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen problemas. La biodiversidad de Michoacán se ha acabado por los monocultivos de aguacate, y los dueños de los monocultivos de aguacate es el crimen organizado o el narcotráfico. Entonces, ¿cuándo van a poder hacer su trabajo estas personas, no? O cuánto tiempo lo van a poder hacer antes de que les pase algo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Digo, ya para no hablar de Guerrero, para ya no hablar de Chiapas, de otros problemitas que hay en el país, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver que hay cosas que se relacionan, ¿no? Mencionaste que trabajas con una fundación. ¿Nos puedes recordar el nombre, Javier, de esa fundación? Sí, si quieren les paso también les paso la información. Es la Fundación Friedrich Ebert, es una fundación alemana. Tiene un programa que se llama Transformación Socioecológica en América Latina. Y dentro de este programa de transformación socioecológica, en los diversos países en los que se está trabajando, bueno, hubo mucho trabajo que se derivó del acuerdo de Escazú. Hay que recalcar algo: si tenemos una firma y una ratificación del acuerdo de Escazú, es gracias a los activistas ambientales, porque hubo mucho trabajo por parte de las organizaciones no gubernamentales para que se pudiera concretar esto. Entonces, por ejemplo, lo que se ofrece en esta fundación a través de este programa son capacitaciones para personas que están interesadas en saber cómo ejercer sus derechos ambientales de acceso a la justicia. Yo participo allí por parte de una ONG en Querétaro, que está fundada en Querétaro, y cada año se dan 2 capacitaciones al año. Sobre eso enseñamos cómo formular las peticiones de información, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, y que tiene que ver con el acceso a la justicia. Por ejemplo, se les da una capacitación a las personas de cómo interponer una denuncia popular ante la Profepa y cómo formular una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones al derecho a un medio ambiente sano o al derecho al agua y al saneamiento, por ejemplo, ¿no? Es algo de lo que se hace ahí, ¿no? En ese programa. Entonces les digo, muchas veces es porque no sabemos hacer las cosas. Yo ya lo he visto en las capacitaciones, porque sí tenemos mecanismos, ¿eh? Por eso todo lo que has compartido hoy con nosotros, Javier, es muy importante, lo apreciamos,
porque a través de esta información, a través de conocer ese contexto de la legislación en temas ambientales, podemos a través del periodismo pues hacer uso también y reclamar esos derechos ambientales a los que tenemos, a los que todos debemos aspirar y hacer valer. Muchas gracias y gracias, Fabián, por haber contactado e invitado a Javier. Pues bueno, más que nada lo que quería decirles brevemente al principio es que la Red Mexicana de Periodistas Ambientales está integrada por periodistas y comunicadores ambientales y también incluso algunos activistas que han colaborado para crear la red y para apoyarnos unos a otros, y que nos da muchísimo gusto que estén aquí cada uno de ustedes, y de verdad les agradecemos en particular a Javier que se ha ofrecido a apoyarnos en esta situación que a veces no es fácil para nosotros que somos legos, y pues que es muy importante. Y también, por supuesto, agradezco el apoyo de Raquel en la moderación, y de Juanito también el apoyo de moderación también, y pues la asistencia de cada uno de ustedes, en verdad. Y pues vamos a poner los videos en YouTube. Espero partirlos y ahí van a estar disponibles para que los observen. Y pues muchas gracias por todo esto. Y les comento que también vamos a tener una segunda sesión en la cual vamos a tener la presencia de un consultor. Esa no se va a grabar por diversas razones, pero esperemos que pues puedan interesarse también. Vamos a poner por medio de los contactos que ustedes hicieron, les vamos a pasar el formulario. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu y la foto, Juanita la nos foto, está y aparte quiero enseñarle ¿cómo se llama? El certificado de Javier que nos hicieron el favor de apoyarnos, Merari. Entonces, si quieren, toma la foto mientras estoy aquí yo descargando. Si pueden encender sus cámaras para la foto. Muchas gracias. Esperamos a que enciendan sus cámaras y tomamos la fotografía. La foto ¿Alguien de los más va a resistentes. encender? Ya con esto, ¿verdad? A ver, siguen encendiendo sus cámaras. José Ramón, Ale, Luz, Gerardo, Ana Villa, Estrella, Norma, Edith. Muy bien. Bueno, ahí va la foto. 1, 2, 3. Gracias, Listo, Raquel. muchas gracias. Y por último, sí, gracias por quiero participar y atender a esta invitación este sábado por la tarde. Sí, y por último les quiero mostrar el diploma de un momentito, aquí lo tengo, ya lo descargué, del diploma para agradecerle a Javier su apoyo, ¿no? Precisamente en esta charla que no es fácil, por supuesto, organizar, no es fácil muchas cosas, y la verdad es de que es lo mínimo que podemos hacer, y les agradezco mucho. A ver, aquí está. Pues muchas gracias. No, yo les agradezco la invitación. Yo solo les comentaría algo. Fortalezcan el trabajo que ya hacen con información científica, y cuando se tengan que ver casos que ya se están judicializando, que pudieran aportar también un poquito de información jurídica, ¿no? Porque, híjole, yo luego me encuentro cosas cuando estoy buscando y es así de, no trae los datos del juicio de amparo, y ya me tardé en buscar cuando me encuentro una nota. Pero creo que sobre todo ahorita en materia ambiental, el hecho de que el periodismo tenga también una perspectiva científica es muy importante, ¿no? Por eso les hacía hincapié, revisen los dos páginas, Panel Intergubernamental de Diversidad Biológica y de Cambio Climático, porque se van a encontrar maravillas de información ahí que les va a servir, como no tienen idea. Perfecto. Muchas gracias, sí, muchas gracias precisamente esa es la oportunidad que tenemos hoy y el reto de capacitarnos, y pues muchas gracias a ti y a cada uno de ustedes por estar aquí. Un abrazo y hasta pronto, estamos viéndonos. Gracias. Gracias, excelente, Javier. Excelente. Gracias, sí. Muy didáctica, nos llevaste de la mano paso a paso, como para no perderse, ¿no?
y me parece que ya con esta información podemos seguir avanzando a cosas más complejas, que no es nada fácil entenderle al marco legal ambiental. Muchas gracias, Javier. Futuras invitaciones te esperan. Sí, yo ahí estoy esperando que las hagan, ¿eh? Ok, gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias. gracias equipo Tengan muy buen día. REMPA. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.